Amados hermanos, el día de hoy continuaremos con nuestra serie El ciclo de la generosidad. El día de hoy conoceremos cuál es la actitud correcta y nuestra identidad correcta como hijos de Dios frente a las riquezas materiales de este mundo. La prédica lleva por nombre la actitud del cristiano frente a el dinero. Hermanos, no somos dueños de lo que tenemos, solo somos los administradores o los mayordomos. El adecuado manejo de nuestras finanzas personales con las que el Señor nos ha bendecido está definido por un modelo bíblico, el cual estudiaremos a continuación. Déjenme decirles, hermanos, que en este modelo bíblico, en el cual o por medio del cual Dios nos instruye en relación con nuestras finanzas personales, el Señor, por medio de este, nos muestra dos conceptos y un principio, los cuales son esenciales y estudiaremos a continuación. El primer concepto es nuestra actitud frente a el dinero. El segundo concepto es nuestra identidad frente al dinero. Y el principio es que solamente somos administradores, no somos dueños. Vayamos, si les parece, a desmenuzar cada uno de ellos y empecemos por las actitudes frente al dinero. Bien, hermanos, nuestras actitudes frente al dinero muestran cuál es nuestro comportamiento y nuestra posición frente al manejo de nuestros recursos. Las actitudes, por tanto, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Vayamos a las actitudes negativas. Estas se refieren a la avaricia, a la codicia y la envidia, las cuales nos llevan a pecar. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos advierte de estas actitudes negativas que son producto de los deseos pecaminosos que hay en nuestro corazón por las cosas materiales de este mundo y que forman parte de nuestra naturaleza caída. Para entenderlas o abordarlas, vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 14. Dice el Señor: Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 14. En este pasaje, amados hermanos, podemos encontrar las siguientes actitudes negativas. Vayamos a la primera, la codicia. A este hombre, el cual se narra aquí en el Evangelio de Lucas 12, este hombre se había acercado a Jesús. A este hombre le movía en su corazón la codicia. La codicia, hermanos, es un pecado. La codicia es desear tener lo que otra persona tiene y que tú no tienes, y siempre se produce al compararnos con los demás y por tanto juzgar a los demás. Hermanos, desear tener algo no es pecado. Podemos tener un deseo legítimo de tener, por ejemplo, una casa, de tener un automóvil, de tener un trabajo,
En fin, se convierte en pecado cuando queremos lo que la otra persona tiene y estamos dispuestos a pagar cualquier precio por tenerlo. Y cuando decimos pagar cualquier precio, no nos estamos refiriendo necesariamente a pagar dinero por él para poder obtenerlo, sino que incluso podemos estar dispuestos hasta matar a la persona con tal de obtenerlo. En la ley mosaica, déjenme comentarles que el hijo varón mayor, primogénito, era el que tenía el derecho legal a la herencia de su padre. El heredero, este hijo primogénito, podía o no compartir la herencia con sus hermanos. Era algo que él decidía. Este hombre que se acercó a nuestro Señor Jesucristo codiciaba la herencia que su padre le había dejado a su hermano mayor. Para este hombre, hermanos, él pensaba que su valor como individuo, su valor frente a sus semejantes, lo determinaba sus posesiones y riquezas materiales. Y aún ahora, muchos de nosotros, hermanos, así lo creemos. Sin embargo, en el reino de Dios, así no funciona. Esto no es así. Hermanos, nuestro valor frente a Dios no lo determinan nuestras posiciones, no lo determina nuestra riqueza, ni nuestras posesiones materiales, nuestras posesiones terrenales. Pues Dios no hace diferencias, no hace acepción de personas. Él no ama más a los que tienen mucho o a los que tienen poco o a los que no tienen nada. Él nos ama a todos por igual. De tal manera que nuestro valor frente a Dios no lo determina nuestras posiciones o las riquezas que nosotros tenemos. Porque estas riquezas, déjenme decirles algo, hermanos, no trascienden a la eternidad. Es decir, cuando nosotros morimos, no nos vamos con estas riquezas al reino de Dios. Al morir físicamente, nos vamos a la presencia de Dios y todas nuestras posesiones materiales, terrenales, en la tierra se quedan. La segunda actitud negativa es la avaricia. La avaricia, hermanos, es un deseo desordenado por poseer y adquirir riquezas solo con el fin de atesorarlas. Continuemos en nuestra lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Dice la palabra del Señor: y les dijo Jesús a la multitud: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 15. Amados hermanos, las riquezas materiales no trascienden a la eternidad como nuestro espíritu. Cuando morimos, no nos llevamos nada de las riquezas que hayamos atesorado aquí en esta tierra. La voluntad de Dios es que atesoremos riquezas espirituales, las cuales sí trascienden junto con nosotros a la vida eterna. Por ejemplo, los tesoros espirituales, los cuales son las manifestaciones del fruto
del Espíritu Santo. La tercera actitud negativa es la envidia. La envidia, hermanos, es un sentimiento que surge al compararse con los demás. Esto es muy importante entenderlo. Es un sentimiento que surge en el corazón del hombre al compararse con los demás. La envidia es la emoción o el sentimiento negativo por carecer de lo que la otra persona tiene, lo cual causa un tipo de enojo. Este es algo muy distintivo y esencial en la envidia, que causa enojo, causa dolor y desdicha por no tener el bien que el otro tiene. Por ejemplo, la Biblia lo describe en el Génesis de la siguiente manera. Vayamos al pasaje de Caín y Abel. Dice el Génesis en el capítulo 4, en el versículo del 4 al 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Génesis 4, versículos del 4 al 5. Hermanos, la Biblia nos dice que el semblante de Caín decayó. El semblante de Caín fue transformado. Lo que se refiere, hermanos, a una emoción de enojo y celo totalmente extremo que llevó a Caín a enfurecerse de tal manera que mató a su hermano. Mató a su hermano Abel porque al compararse él, Caín, con su hermano y ver que para Jehová la ofrenda de su hermano había sido aceptada y la de él no, dice la Biblia que su semblante decayó. Fue tal el enojo de Caín que mató a su hermano. Esa es la envidia. Ahora vayamos, si les parece, a las actitudes positivas. Ya vimos las negativas, vayamos a las positivas. Ahora bien, en este sentido, ¿cuáles son entonces las actitudes frente al dinero que Dios bendice? Bueno, vayamos a la lectura del Evangelio de Lucas al capítulo 21, del versículo del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que estaba allí, que echaba allí 2 blancas. Las blancas son o eran moneditas de fracciones decimales, como si fueran en la actualidad para nosotros como echó un penny o un centavo o un dime de 10 centavos o una monedita de 50 o de 20 centavos. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. Hermanos, la actitud correcta frente al dinero que Dios bendice es la generosidad, que es el tema central de nuestra serie. En este versículo
Nuestro Señor Jesucristo nos enseña acerca del dar generosamente. Del dar generosamente, lo cual agrada grandemente, enormemente a nuestro Señor. Jesús, hermanos, nos enseña la diferencia entre dar por cubrir una apariencia, que era lo que hacían los hombres ricos, daban para que la gente viera que ellos daban, pero daban lo que les sobraba. Y la diferencia de dar para cubrir una necesidad. La viuda tenía la fe en que Dios le iba a proveer y daba lo poco que tenía y que para ella significaba realmente todo. Amados hermanos, dejemos a un lado las actitudes negativas como la codicia, la envidia que tenemos sobre el dinero y confiemos que el deseo de Dios es prosperarnos. Tengamos esa seguridad y confianza en el Señor, que la voluntad de Él es prosperarnos generosamente. Por lo tanto, lo correcto en nuestras oraciones cuando pidamos al Señor, hay que pedirle a Dios que nos prospere conforme a su voluntad y no a la nuestra. Dios nos da habilidades, nos da capacidades y dones diferentes, hermanos. Y Dios trata individualmente con cada uno de nosotros y en su soberanía Él muestra su voluntad de darnos lo que Él decide darnos. La verdadera riqueza, hermanos, está en nuestra relación personal con Cristo y no en las cosas materiales de este mundo. Si nuestro corazón está alineado al corazón de Jesús, tendremos la actitud y la identidad correcta que Dios bendice, amados hermanos. Tendremos la actitud de compartir lo que Dios nos ha permitido administrar con los que menos tienen. Amados hermanos, si hemos sido bendecidos en nuestros trabajos, en nuestros negocios o cualquiera que sea la actividad a la que nos dedicamos, es porque el Señor, escucha bien, quiere que por medio de nosotros, Él quiere bendecir a los que no tienen. Jesús nos llama a ayudarnos unos a otros y a darnos unos a otros. Vayamos al libro de los Gálatas, al capítulo 5, versículos de 13 al 14. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, versículos de 13 al 14. Amar al prójimo es ser generoso. Amar al prójimo cubriendo sus necesidades, es decir, siendo piadoso con el necesitado, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, cuidar al enfermo y abrir tu casa al desamparado. Esta, hermanos, es la actitud correcta que el Señor bendice.
de tal manera que cuando lleguemos a su presencia, el Señor nos diga, como lo describió Jesucristo y que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 31 al 40, en el juicio de las naciones. Vayamos a leerlo. Dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y responderá el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, versículos 31 al 40. Vayamos ahora a nuestra identidad frente al dinero. Ya vimos las actitudes, ahora vayamos a nuestra identidad frente al dinero. Nuestra identidad frente al dinero, frente a las riquezas materiales, determina cuál es nuestra percepción y cómo nos identificamos con los recursos materiales y con el dinero. Continuemos, si les parece, la lectura del Evangelio de Lucas, del capítulo 12, y vayamos a los versículos del 16 al 20. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 16 al 20. Hermanos, en esta parábola, nuestro Señor Jesucristo nos enseña acerca de nuestra identidad. Nos enseña que nuestra identidad no debe estar en las riquezas y bienes terrenales, sino en las riquezas espirituales. Las riquezas materiales no trascienden a la eternidad como el espíritu. Estas, las riquezas materiales, se quedan en la tierra,
cambian de dueño o simplemente se destruyen. Amados hermanos, nuestra identidad no debe estar condicionada ni por la codicia, ni por la avaricia, ni por la envidia. Estas tres son pecado delante de Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo nos muestra y nos enseña que este hombre amaba demasiado sus riquezas, sus posiciones terrenales, porque para él, para este hombre, era lo más importante en su vida, y pensaba además que lo iba a tener por mucho tiempo. Lo que para unos es importante, para otros no lo es tanto, o simplemente no lo es. Y esta es una de las enseñanzas más fuertes de estos versículos, de esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque para lo que era importante para este hombre, no lo pudo de alguna manera disfrutar. Trabajó mucho por ello, pero no lo pudo disfrutar porque puso toda su confianza en esa riqueza material. Pero eso que para ese hombre era importante, puede ser que para otros no lo sea. Lo que a este hombre, su ambición y su egoísmo no le dejaba ver, es que somos mortales y las personas y los bienes no trascienden la eternidad. Cuando morimos, hermanos, no nos llevamos nada, ya lo sabemos. No nos llevaremos ni nuestro coche, ni nuestra casa, ni nuestra camisa que más nos gusta, ni nuestra cartera, ni nuestra cuenta bancaria. Déjenme decirles esto. ¿Qué creen? Que en el cielo, hermanos, no van a necesitar dinero. Y esto nos lleva al siguiente principio bíblico, hermanos. Solo somos administradores. Este es el principal principio bíblico acerca de las riquezas materiales. Amados hermanos, las Santas Escrituras no dejan ninguna duda de que todas las cosas que hay en la tierra, debajo de ella y por arriba de ella, le pertenecen a Dios, le pertenecen a Cristo. Vayamos al libro de los Colosenses, al capítulo 1, versículos del 15 al 16. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios: Él, refiriéndose a Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1, versículos 15 y 16. Hermanos, toda la creación fue hecha por Cristo, para Cristo y en Cristo. Cristo tiene la supremacía sobre todas las cosas y la preeminencia sobre todas las cosas. Cristo está por encima de todo, todo le pertenece a Él y todo se somete a la voluntad de Cristo. Hermanos, el dueño de todas las cosas es Dios, es Cristo. Esto incluye
desde luego, el dinero y los bienes materiales de este mundo. Por tanto, hermanos, nada de lo que creemos que es de nuestra posesión, en realidad es nuestro. Solo el Señor nos ha permitido tenerlo para administrarlo, para ejercer mayordomía en ello. Mas no somos los dueños y no va a trascender a la eternidad, porque no nos llevaremos nada. Y como ese hombre que acumuló en sus graneros, no se llevó nada, todo se quedó, y no sabemos si pasó a manos de sus familiares, a otras manos, o se perdió. Amados hermanos, si alguno de nosotros, a alguno de nosotros, nos cuesta trabajo, o bien tenemos duda para entender esta verdad absoluta, y que nos lleva, o por causa de tener apegos tan fuertes al dinero y a las cosas materiales de este mundo, les animo en este día, amados hermanos, a reflexionar, a observarnos detenidamente si hay algo que nos esté robando nuestra paz y nuestra tranquilidad. Si tú vives intranquilo, sin paz, es porque no has comprendido este principio. Si es así, no perdamos la calma, ni tampoco caigamos en una preocupación extrema, amados hermanos. Déjenme decirles que hay esperanza para librarnos de la opresión de este apego al dinero, porque es un apego al dinero. Esta esperanza está en Jesucristo. Solo nuestro Señor Jesús será quien decida quién es el administrador y de qué cosas, de qué bienes, cuando nosotros hayamos partido de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Nosotros solamente somos mayordomos de las riquezas que Él nos permite tener. Ejemplos, hermanos, de veras que hay muchos e innumerables. ¿Cuántas fortunas, por ejemplo, hemos visto o hemos conocido que se han perdido de una generación a otra? Estaba leyendo hoy en la mañana que el dueño original de la compañía Twitter tenía una fortuna hace 3 años de $13 mil millones. Y esta empresa él la vendió. Actualmente está en manos de Elon Musk, el dueño de Tesla. Y este hombre, dueño original de esta compañía de Twitter, su fortuna ha caído a $3.4 mil millones. Sigue siendo mucho dinero, pero su empresa la compró Elon Musk en $44 mil millones. Esto sucede, hermanos, porque nosotros, y este es un claro ejemplo de actualidad, esto sucede porque nosotros no tenemos la última palabra, ya que en realidad Dios nos demuestra que no somos los dueños de las cosas. Solo Dios
es el dueño de las cosas y quien decide qué pasa o sucede con ellas. Te animo este día, amado hermano, a que aceptes a Cristo en tu corazón como tu Dios y como tu Salvador, diciendo: Señor, me arrepiento de todo corazón por mis pecados. Me arrepiento de todo corazón por mis apegos al dinero y a las riquezas materiales de este mundo que me llevan a pecar, y te pido de todo corazón que me liberes de las angustias que esto provoca en mí. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta luego.